Bueno, vamos a seguir con la tarde. Ahora tenemos una charla de Elisa Macauslan y Diego Salgado. Ellos son críticos culturales y vienen a dar una charla sobre los 30 años de Vértigo, que nos van a contar ellos quién es y vamos a disfrutar mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Estábamos debatiendo si nos sentábamos o la dábamos de pie, porque hemos visto la espectacularidad del poder moverse y demás, pero luego hemos dicho, bueno, no sé, es que lo de los sofás también es muy heavy, ¿eh? Es muy, muy bien. Estamos muy, muy, muy agradecidos a la biblioteca, al ciclo, que nos parece genial esta intersección entre arquitectura y cómic específicamente, aunque también en nuestra dupla creativa también abordamos el cine, así que es siempre irremediable, ¿no? Estar relacionando unas y otras. Y tanto Diego como yo hoy vamos a traeros un pequeño viaje a partir de los 30 años del sello Vértigo, de la editorial DC, y precisamente también a partir de todo este viaje de sus 30 años, pues un poco sus distintas etapas, también relacionadas sin duda con la arquitectura dentro del cómic y el cómic también como arquitectura, que aquí lógicamente tenemos que citar al buen amigo y colega Enrique Bordes, que es quien sobre todo ha pensado desde esta perspectiva el cómic en un sentido filosófico, y creemos también que es muy interesante seguir sus planteamientos en esta misma clave. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y muchas gracias, por supuesto, a la biblioteca por la invitación. Efectivamente, como decía Elisa y como ha dicho Luz antes, efectivamente las relaciones entre arquitectura y cómic y cine, en este caso cómic, son bastante profundas y van más allá del hecho de hablar de si el cómic incluye ciudades o no incluye ciudades, para abarcar, como tanto estudia Enrique Bordes, todo el tema de la arquitectura del propio cómic como un mundo, como una especie de microcosmos, y esto incluye la ciudad, en el cual se desarrolla una serie de estrategias expresivas y gráficas. A mí me gustaría empezar un poco con una anécdota a propósito de esto. Hace unos días íbamos a presentar una ponencia sobre Vértigo, por el libro que hemos escrito, a un congreso universitario. Y en el congreso nos dijeron que no era muy conveniente porque estaba centrado la estrategia en el audiovisual, y Vértigo, no sé si lo sabéis, si tenéis constancia del sello, no es un sello muy visual, según la idea preconcebida habitual del sello. Siempre se habla de que Vértigo, que es un sello que nace en los 90 en el seno de DC Comics, es un sello que era sobre todo de los guionistas, no de los artistas visuales. Aparte de que ya iremos viendo cómo eso no es cierto a lo largo de la charla, lo más gracioso es un poco lo que comentaba antes Luz con respecto al tema de los cómics, lo que se lee y lo que se ve en los cómics. Todo en los cómics se ve. Como es obvio, es un medio expresivo visual y, por tanto, los diálogos tampoco se leen, también se ven. Aquí tenemos un ejemplo con Sandman, que es el personaje estrella de Vértigo. Como veréis, los diálogos de Sandman están enmarcados con unas viñetas en negro que le dan todo su carácter sobrenatural. De tal manera que, insisto, los cómics, en cualquier caso, aunque tengan lectura y se lean y tengan lo que llamamos, entre muchas comillas, un guión, todo lo que hay en ellos, en esas imágenes, es visual, como es obvio, incluyendo la disposición de los diálogos, su tipografía, dónde están colocados, etcétera. Entonces, este planteamiento es bastante importante para empezar hablando de lo que es Vértigo y cómo queremos plantear el tema de la propia ciudad dentro del Vértigo, o de lo que llamamos el entorno urbano. Empezamos con Sandman, no solo porque es una idea, un personaje fundamental, el personaje sueño dentro de Sandman. Sandman es una serie fundamental, sino porque además, y esto es una idea que de las primeras personas que lo ha desarrollado en nuestro país es Elisa, el concepto de gentrificación urbana, tal y como lo entendemos desde los 90 hasta hoy, cuando veníamos ahora en el taxi, nos reíamos, nos comentaba el taxista, está Murcia levantada, porque hay miles de proyectos megalomaníacos urbanísticos, y en Madrid está igual. O sea, Madrid está mutando a una velocidad aceleradísima, convirtiéndose en un monstruo turístico. Todos estos procesos de gentrificación nacen precisamente cuando nace Sandman. Ya hay una relación directa entre lo que es la serie, el lector y la lectora de esa serie, y lo que estaba ocurriendo en el mundo a nivel urbanístico, a nivel ciudad. Uno de los factores para entender el proceso de gentrificación tiene que ver con el embellecimiento, ¿no? Con los planteamientos urbanísticos de recuperación y dignificación. En gran medida tiene que ver mucho la clase creativa en ello,
Y un poco esa dinámica de dignificación es un poco lo que tanto la editora Janet Kahn, en un sentido ya editorial, como en el planteamiento del propio sello Vértigo, la propia Karen Berger, plantearon en gran medida desde, como decía Diego, podríamos decir la inspiración literaria, que a la vez trajo consigo toda una serie de imaginarios, nuevos, que, bueno, nuevos, podríamos decir renovados. Es decir, imaginaos un arquetipo que ha caído en desuso, y lo que se plantea es unos artistas, que en este caso Karen Berger se trajo de Gran Bretaña al Vértigo, bueno, en principio a la DC, que después, digamos, se concretó en la estrategia del sello Vértigo, y hubo ese desplazamiento, por así decirlo, ya no solo creativo, sino también, como decía Diego, en lo que tiene que ver con el propio público. Estamos hablando de un momento de cambios, tanto en lo tecnológico, estaba entrando el ordenador en un principio, también en todo lo que tiene que ver, incluso las estrategias artísticas en las portadas para llamar la atención, y en lo que se llamó la invasión británica, con guionistas como el propio Neil Gaiman, el portadista Dave McKean, y bueno, luego veremos también la segunda oleada de guionistas, pero también, como decía, de dibujantes que digamos, puede ser que no fueran los mejores dibujantes, pero como bien saben quienes diseñan ambientes y plantean arquitecturas, sí eran los mejores en crear un tipo de atmósfera muy relacionada también con esas estrategias de renovación mitológica. ¿Por qué plantear ese sentido de gentrificación también en el ámbito cultural? Porque estamos hablando de que el cómic estaba por aquella época también, digamos, siendo enfocado a nuevos públicos, entre ellos, por ejemplo, las mujeres, sin ir más lejos, mujeres además de un espectro de edad muy determinado, universitarias, también universitarios, y los cómics, digamos, que estaban dejando todo lo que era el ámbito más de cultura popular, kiosco, y estaban entrando en otro tipo de forma de consumo, que eran las propias tiendas especializadas y el consumo también por preventa, ¿no? Entonces esto hace que todo ese escenario a nivel económico esté cambiando y también se esté transformando a un nivel creativo, que va a tener su reflejo en las distintas etapas del sello Vértigo. En el caso de Sandman, efectivamente es una serie muy literaria. Los guiones tienen mucha mayor importancia que las ilustraciones, excepto arcos muy concretos, excepto que Gaiman tiene un peso enorme como guionista, es una creación suya y 30 años después sigue siendo suya, y además es una creación que, por decirlo de alguna manera, responde a unas influencias de él que tienen casi todas, y esto lo vamos a ir viendo con las imágenes, tienen que ver con el cómic y con el audiovisual sin duda, pero también con la literatura. Gaiman viene de una cultura británica de los 80, estamos hablando de una cultura donde se mezclaban el underground, el punk, la contestación contra los gobiernos de Margaret Thatcher, un caldo de cultivo que poco a poco se iba limando, porque estamos hablando de finales de los 80 y principios de los 90, pero que sin duda tenía una fuerza expresiva muy grande frente al adocenamiento general del cómic entendido mayoritario, sin ir más lejos, el que publicaba DC. DC era y es una editorial de superhéroes, y lo que hace Karen Berger, que es muy interesante hablando de la gentrificación que comentaba Elisa, es que en realidad Vértigo es, no voy a decir que sea un sello oportunista, pero en cierto modo sí lo es. Toda la estrategia de Vértigo no consiste en crear algo de la nada, que es muy complicado. Lo que hace Karen Berger, vestir muy bien, es darle a lo de siempre un aire radicalmente distinto, que en realidad es la esencia de la cultura popular. La cultura popular no parte de lo nuevo, no hay nada nuevo, y en la cultura popular menos. Lo que hay es una continua reinvención de acuerdo al zeitgeist de la época, y es lo que da a la verdadera cultura popular su fuerza. Entonces, en este aspecto, Karen Berger lo que le dice a Gaiman, le da un personaje muy secundario de DC, insisto, de cómics de superhéroes, cómics de serie B, por decirlo así, y le dice, a ver qué puedes hacer con esto. Y Gaiman coge ese personaje superheroico de tercera, nacido en los 40, etcétera, y lo que hace es dar un revestimiento en el cual mete Shakespeare, mete gótico, mete referencias cultistas, mete punk, y sale
la serie Sandman y sale Muerte, el personaje de Muerte, que es un personaje que aúna lo intemporal, lo inmemorial y una radical modernidad en su momento que irá todavía más allá con Muerte, con el personaje famoso de Muerte. Si habéis visto sobre todo la serie de televisión, sabréis quién es Muerte. Es un personaje casi más icónico que el mismo Sueño. Y es un poco en ese sentido de los arquetipos que cuando hablamos de un arquetipo estamos hablando de una idea, bueno, las ideas encarnadas arquetípicas pues suelen ser, por ejemplo, las ideas mitológicas en el sentido, por ejemplo, de los dioses y diosas, y de ahí que los héroes y superheroínas se puedan considerar esas encarnaciones o, digamos, expresiones posmodernas de una idea de siempre, ¿no? Lo que es interesante también es que el propio Gaiman se crea su propio panteón, en este sentido, protagonizado por un concepto como es el sueño, otro de ellos como es la propia muerte encarnada y otros cuantos como una gran familia de digamos de esas ideas que él mismo considera que son interesantes explorar en la época en la que se estaba dando el cómic. Y lo más curioso de todo ello es que venían impregnadas por todo ese presente que a día de hoy podríamos decir, cuando se hacen muchas críticas de los cómics que se hacen hoy, ¿no? Y dices, bueno, esto está demasiado anclado a lo que está sucediendo ahora. Lo interesante es cuando los creadores y las creadoras juegan con ese arquetipo en un sentido de la esencia universal que afecta sin duda a ese presente y que a la vez tiene esa propia personalidad del momento, ¿no? Y por lo tanto es un cómic que incluso leyéndolo hoy, digamos que no solo a los que nos afectó generacionalmente, que nos afectó y mucho, puede llamar a otros sentidos, a otros planteamientos y a otras ideas que, como veremos, también tienen su propia expresión en el sentido gráfico y de la propia arquitectura que representan ellos mismos. El propio Sueño, sin ir más lejos, no es solo un personaje, sino también es un concepto y un espacio, y él mismo lo representa y es representado en las páginas de este TVO. No sé si quieres que pasemos alguna... Como decía Elisa, lo que manifiesta a todos los personajes de Sandman es que cada uno ejemplifica, por decirlo así, una manera, un entorno espacial, un entorno urbano, ya sea realista, anclado a la Inglaterra del momento, o ya sea fantasioso, o ya sea gótico. Esto es muy interesante porque otra de las influencias muy grandes de Gaiman es el gótico, entendido el terror gótico, el terror de la casa abandonada, del bosque, todo este tipo de terror que además incluso en el propio cómic, entre los 70 y principios de los 80 había tenido un impacto muy grande. Uno de los géneros populares por excelencia de los 70 es el terror concebido desde una modernidad que en realidad, pongamos el caso de La Matanza de Texas, te ancla toda una tradición gótica, una tradición de lo ancestral, la casa abandonada, las torturas, etcétera. Todo este terror muy, muy antiguo, muy gótico, se reinventa y también lo reinventa Gaiman en esta mezcla que os digo de contemporaneidad. Está el caso, por ejemplo, de John Constantine, el personaje de John Constantine que es básico en la saga y que luego pues han tenido sus spin-offs y sus propios protagonismos, es auténticamente inglés. Es un personaje que no se entiende sin la idiosincrasia inglesa. Y sin embargo Gaiman no es patriótico, es decir, no puede decirse que sea un autor, que sea el típico patriota, que puedas decir que presume, pero todo en él respira ese carácter inglés, pasado a su vez por el gótico y pasado por el mundo de la fantasía de Sandman, que, como decía Elisa, no solo muerte o sueños, sino cada uno de las entidades primordiales tiene su propia ciudad, tiene su propio espacio. Y también el sentido, digamos, de la propia modernidad del momento, porque es el gótico literario y que también ha tenido, digamos, sus reflejos en el audiovisual, pero también es el gótico musical, en el sentido de que, por ejemplo, has citado a Muerte, y a Muerte se la reconoce muy bien, sobre todo en los apasionados y apasionadas, sobre todo de la época, porque está inspirada en Siouxsie, de Siouxsie and the Banshees, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es esa mezcla digamos, de lo de siempre y del momento que hace que tenga una pegada muy
muy grande, sobre todo en, como decíamos antes también, en un tipo de público que no solía asomarse a este tipo de, bueno, al tebeo como medio y a este tipo de tebeos en particular. Hay que tener en cuenta que no solo salían en grapa, estamos hablando del momento en el que empezaban a ser recopilados, y esto es idea en gran medida de Janet Kahn y Karen Berger, estaban también recuperados en TPBs, es decir, en libritos, lo que hace que también tenga, digamos, otro recorrido en tienda, que, como comentaba antes, también tiene que ver con este proceso mismo de gentrificación del propio medio, del propio cómic, de la grapa y de un tipo de público a, digamos, ese desplazamiento, como también hay un desplazamiento de población de las ciudades en los procesos de gentrificación, en este caso, desplazamiento también de determinada población y de determinada población de uno a otro medio, puede ser, por ejemplo, el literario al cómic, y también de otros públicos que no se hubieran acercado, sino de otra manera. La magia de esta mezcla la podemos contrastar, por ejemplo, no sé si habéis visto la serie, vuelvo a Sandman, la serie. Hay un problema básico en la serie de Sandman, que es un problema que aqueja a muchas producciones de hoy, y es el hecho de que tú no puedes contrastar las frustraciones y anhelos de la vida cotidiana. Esto se ve muy bien en Sandman, el cómic. Como os decía, es un cómic muy de, si habéis visto películas de Ken Loach, el realismo de Sandman es un realismo de Ken Loach, es un realismo de gente desesperada, de gente precaria y a su vez también de gente muy adinerada, muy corrupta, porque estaba surgiendo en Londres, como todo el mundo, la nueva cultura especulativa económica. Pongamos como ejemplo básico el caso de Wall Street de Oliver Stone, este tipo de cultura corporativa que deja atrás a muchas víctimas por el camino, muchas víctimas laborales, muchas víctimas de clase, que son las que en Sandman, insisto, tienen estas añoranzas, estos sueños rotos,